Ya, chiquillos, muy buenos días. Estamos en la clase de mantención de redes de acceso y banda ancha. La semana pasada realizamos una actividad que estaba relacionada con la creación de una LAN más servidores, ¿ya? Agregamos un servidor DNS, enseñamos cómo hacer el servidor DNS. También hicimos un servidor web. Quedamos al pendiente de agregar un servidor DHCP, ¿ya? Que es un servidor que entrega direccionamiento IP automáticamente. También configuramos direccionamiento IP en el gateway, direccionamiento IP en los equipos host, seguridad básica en los equipos intermediarios. El tema del servidor DHCP lo vamos a dejar pendiente terminando el último capítulo de CCNA1, ¿ya? Que por fin vamos a poder ver el capítulo después de muchos meses, que quedó pendiente desde octubre del año pasado, ¿ya? Vamos a poder terminar el último capítulo de CCNA1, ya para poder avanzar con lo que es el examen, comillas, final, ya que debiesen a derecho, pero que obviamente lo vamos a hacer ahora a modo de actividad, ¿ya? Porque son los conocimientos básicos que deben tener para poder avanzar a CCNA2, ¿ya? Lo que es el examen final lo vamos a hacer en una clase guiada. La idea después es que yo les voy a enviar otro ejercicio muy similar, con las mismas características, para que ustedes lo puedan realizar, ¿ya? Lo hagan solito. Va a incluir el cálculo VLCM, va a incluir dos redes LAN que deben estar comunicadas ya a través de router. Vamos a obviar, eso sí, lo que es IP versión 6 por temas de tiempo, ¿ya? Y eso. Entonces, chiquillos, vamos a dar inicio al capítulo 10, último capítulo de CCNA1, denominado capa de aplicación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar. ¿Algo que quieran decir? Profe, entonces Dígame. la prueba va a ser como una actividad. Claro, es que por lo que estamos viviendo hoy en día no puedo hacerte una prueba propiamente tal, pero Mm, va a ser una actividad, pero la idea es que esa actividad la hagan a conciencia, o sea, se desafían ustedes mismos a terminarla de una manera correcta. Ya, porque es sí, lo que... pero ¿sabe cómo lo que va en sí entrar? Sí, por eso te decía que antes de hacer la actividad o esa prueba final, comillas, yo voy a hacer la prueba muy similar. Ah, La ya. vamos a hacer guiada. Entonces yo voy a Ya, ir y después nos dando lo va a pasos. pasar así para que la hagamos solo. Exacto. Después yo te voy a dar otro ejercicio, distinto obviamente, pero con las mismas características para que tú lo hagas solo, ¿ya? Ah, ya, ya. Eso Y quería la, saber. claro, y la idea es que lo hagan a conciencia, obviamente, desafiándose a ustedes mismos para ver si han aprendido o no. Esa es la idea, ¿ya? Ya, gracias, Entonces, profe. con ese conocimiento es con el que debemos avanzar para CCNA2. Si no, no tiene ningún sentido avanzar a CCNA2 si no queda claro el CCNA1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el CCNA2 ya aplicamos un concepto un poco más avanzado, ¿ya? Eso, chiquillos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algo que acotar. Si no, vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, chicos, capítulo 10, capa de aplicación. El objetivo va a ser conocer el funcionamiento y la importancia de la capa de aplicación. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Y aquí nos proponían imaginar al día de hoy un mundo sin aplicaciones. Ya, o sea, imaginarnos no tener lo que es Instagram, WhatsApp, esta misma aplicación que nos está ayudando ahora, Zoom, ¿ya? Eh, bueno, hoy en día toman bastante relevancia todo el tema que tiene que ver con el teletrabajo, comunicación a distancia, clases online, ¿ya? Eh, ahí más o menos una idea, pero en verdad al día de hoy, si nos quitaran todas las explicaciones, yo creo que lo más probable es que estaríamos así ahora en la calle exigiendo, ¿cierto?, tener las comodidades, aunque sabemos que no
funcionan al 100% y no todos tienen el privilegio de tener estas clases, hay que aprovecharlas. O sea, si tienen las capacidades, tienen los elementos para poder ocuparla, aprovechen, ¿ya? Entonces nos dicen, capa de aplicación. La capa de aplicación es la más cercana al usuario final. O sea, en pocas palabras, es donde el usuario interactúa directamente. Uno interactúa con una aplicación o un programa, ¿ya? Es la capa que proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para la comunicación y la red subyacente, o sea, la red que está detrás de la aplicación, en la cual se transmiten los mensajes. Redonda un poco en lo mismo. La capa de aplicación es donde nosotros interactuamos con la red, ya a través de aplicaciones, ¿ya? Porque recuerden que el sistema operativo en sí es un conjunto de programas, ¿ya? No lo vean precisamente una aplicación como un programa en sí, así como trabajar en Word o trabajar en Instagram o en Zoom, ¿ya? Véanlo como un programa. El sistema operativo es un programa, por ende, caería dentro de esta definición que está dentro de la capa de aplicación. O sea, es la capa más cercana al usuario, es donde yo como usuario interactúo y puedo ingresar a la red. Puedo tener contacto y uso con la red, ¿ya? Los protocolos de capa de aplicación se utilizan para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan en los hosts de origen y destino, ¿ya? En la anterior capa, la capa de transporte, habíamos visto que las aplicaciones y los programas tienen asociados puertos. Los puertos son estas puertas, como su nombre lo indica, puertos, donde ingresan y salen los datos, ¿ya? Cada programa, cada aplicación, cada app, como usted quiera llamarle, tiene un puerto asociado. Habíamos visto que existen puertos que son los bien conocidos, puertos asignados, ¿cierto? Y puertos que quedan de una manera aleatoria, que es cuando yo ocupo dentro de un sistema privado, como por ejemplo mi PC. Recuerden que mi equipo, mi laptop o mi PC, cuando yo me conecto, por ejemplo, a la página web de Facebook, en mi equipo no se abre el puerto 80, que sería el puerto que se utiliza para la comunicación web, sino que se abre un puerto que está dentro de un rango aleatorio, ¿ya? En cambio, el puerto que se abre en el servidor que me ofrece el servicio web va a ser el 80 o el 8080 o el 443, ¿ya? Que son puertos dedicados al servicio web, ¿ya? Porque es el servicio público. La parte privada, en mi equipo privado, se abre un puerto aleatorio. Eso por temas de seguridad y además, recuerden que era por un tema de que yo tengo puedo tener muchas pestañas abiertas en mi equipo. Cada una de esas pestañas puede estar trabajando en distintas páginas web al mismo tiempo. Y para que no haya mezcla de estos datos, es que tu equipo no puede utilizar solo el puerto 80, que es el web, para darte comunicación con todas esas páginas al mismo tiempo. ¿Ya? No puede, porque es solo un puerto. Es por ello que se utiliza un rango de puertos, ¿ya? Ese rango de puertos está definido para que se puedan utilizar al mismo tiempo muchas aplicaciones, ¿ya? Sean estas iguales como por ejemplo la aplicación web. Mi equipo utiliza puertos aleatorios y es por ello que yo puedo tener muchas páginas web abiertas al mismo tiempo y jamás se van a mezclar los datos de una con otra, ¿ya? Ese es el porqué. Y otro tema también es la seguridad, ¿ya? Porque así, un atacante no va a poder ir directamente a atacar mi puerto 80, ¿ya? Tendría que deducir cuáles son los puertos que están abiertos dentro de ese rango de puertos que el sistema operativo genera o utiliza, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que cada aplicación tiene un puerto definido, ¿ya? Pero a la hora de utilizarlo de manera privada, como en mi equipo, existe un rango de puertos que utiliza el cliente para abrir, ¿ya? Entre origen y destino. Entonces, ¿qué encontramos en la
Capa de aplicación. Encontramos a los servicios DNS, conocido como Sistema de Nombre de Dominio, ¿ya? Domain Name System, Sistema de Nombre de Dominio. También encontramos el protocolo HTTP, o Protocolo de Transferencia de Hipertexto, alias para nosotros el protocolo web, ¿ya? O el servicio web, que su nombre es Protocolo de Transferencia de Hipertexto. El hipertexto son los archivos que se transfieren, ¿ya? O sea, los archivos que nosotros vemos en las páginas web se denominan hipertexto. ¿Por qué? Porque es un texto que tiene características que van más allá de un texto común, ¿ya? Si se fijan, tiene formas, tiene colores, puedo agregar videos a las páginas web, tiene cierto estilo, cierta arquitectura que la diferencia de un texto simple. Es ahí el nombre de hipertexto, ¿ya? O sea que tiene muchas más características, ¿ya? Y de ahí el nombre transferencia de hipertexto, porque lo que hacemos es transferir estos datos, ¿ya? A nuestro navegador web, que es el que puede interpretar estos textos, estos hipertextos, ¿ya? También encontramos los protocolos siempre de transferencia de correo, SNMP, ya que son protocolos para envío de correos. También tenemos el protocolo de oficina de correo, el POP, Post Office, el POP3 también. Protocolo de configuración dinámica de host, o DHCP. El DHCP también trabaja a nivel de capa de aplicación. También tenemos el protocolo de transferencia de archivos, o los FTP, ¿ya? Y los protocolos de acceso a mensajes de Internet, que era lo antiguo chat Profe, UCR. Dígame. entonces, ¿dónde va todo eso? Capa de aplicación. Todos estos servicios que están acá nombrados pertenecen a la capa de aplicación. ¿Y por DNS, qué está el POP3, el HTTP, el HCP? ¿Por qué están ahí? porque estos Pero pensé protocolos, que estaban abajo. no, mira, aquí no sé si se nota, hay un pequeño halo de luz como celeste, Sí. que todo esto que está acá está abarcado a la capa de aplicación, ¿ya? Todo esto está asociado a la capa de aplicación, para que no se confundan, Ya. ¿ya? ¿Y por qué están asociados a la capa de aplicación? Porque estos son servicios o aplicaciones que nosotros utilizamos directamente. Nosotros utilizamos directamente, por ejemplo, el Ah, ya, correo. verdad que la capa de aplicación se destaca porque trabajamos directamente, Exactamente, interactuamos directamente. perfecto, nosotros interactuamos directamente. Nosotros interactuamos directamente con los correos, con la configuración IP de un equipo, ya sea dinámica o estática. En este caso, se hace referencia a la configuración dinámica, con el protocolo DHCP, que está señalado acá, protocolo de configuración dinámica de host. El protocolo FTP también, cuando nosotros bajamos o subimos archivos. El protocolo web, que está acá. El DNS, que también se configura ya sea de manera estática o dinámica. El mismo DHCP te ayuda a configurar ese protocolo. Los protocolos de chat, ¿ya? También nosotros interactuamos directamente con el chat. Entonces, cualquier programa donde yo interactúo directamente con él, ese programa está en la capa de aplicación, ¿ya? Por ejemplo, Zoom, este programa de videollamada, está en la capa de aplicación, ¿ya? Porque interactúo directamente con él. Chicos, si van teniendo dudas, consultas, como Ratchet, pregunten. Ya me interrumpen nomás y yo respondo. O por el chat. Ya si no tiene micrófono, por el chat, yo aquí me va a aparecer la notificación y les respondo. Vamos analizando el texto, dice. Existen muchos protocolos de capa de aplicación y están en constante desarrollo. Si nos fijamos constantemente, hay una nueva versión de una aplicación. Ya nuestros celulares constantemente se están actualizando. Lo mismo, existen siempre muchas versiones nuevas de una aplicación. Es por temas de seguridad también y mejoras, ¿ya? Día a día se encuentran nuevas mejoras
también hay que tapar fallos de seguridad. Eso también lo podemos encontrar en las actualizaciones de Windows, ¿ya? ¿Por qué hay tantas actualizaciones? Es porque día a día se van encontrando nuevas lagunas o fallos en el sistema, ¿ya? Que tienen que ir siendo tapados por los desarrolladores, pues tienen que ir siendo arreglados. Porque siempre en una primera versión, cuando yo creo un programa, se van a encontrar muchos fallos al salir, ¿ya? Es lo mismo que si tú escribieras un libro, créeme que puedes leerlo 1.000.000 de veces y va a haber un lector, una vez publicado tu libro, va a haber algún lector o alguien que va a encontrar que te faltó una coma en un lugar o un acento en un lugar, a pesar de que tú lo viste 1.000.000 de veces. En programación pasa lo mismo. Siempre alguien va a encontrar un fallo o alguna laguna o algún punto débil en tu programación, y eso obviamente se va mejorando. Por lo mismo en los libros existen ediciones que se van mejorando año a año. Existe una nueva edición de un libro, ¿cierto? Por esto mismo, que se van encontrando ciertos errores o ciertas fallas. En las aplicaciones y en los programas existe exactamente lo mismo. Por eso dice ahí que están en constante desarrollo, ¿ya? También se pueden hacer mejoras, por ejemplo, del uso de la memoria, ya que sea más eficiente, que no te consuma tanta RAM, por ejemplo, ¿ya? Que utilice menos espacio. En fin, sigamos analizando. Algunos de los protocolos de la capa de aplicación más conocidos incluyen el protocolo de transferencia de hipertexto, el HTTP, conocido por nosotros como el servicio web. El protocolo de transferencia de archivos, el FTP. El protocolo trivial de transferencia de archivos, el TFTP. El TFTP es lo mismo que el FTP, pero ahí aparece una palabra clave que es trivial. Trivial se refiere a archivos pequeños, ¿ya? Archivos que se pueden recuperar fácilmente, por ejemplo, una hoja de texto, un archivo Word, un Excel, archivos pequeños. Hablamos de kilobytes, a lo más un par de megas, ¿ya? Unos cuantos megas. Esos son los TFTP, archivos triviales, ¿ya? O sea que si se pierde, puedo volver a enviarlo. Es por ello que TFTP trabaja con UDP, ¿ya? Con UDP. El protocolo de acceso a mensajes de Internet, IMAP, que es un protocolo utilizado para, como dice ahí, acceso de mensajes de Internet tipo como chat, ya también como un correo. El protocolo de sistemas de nombres de dominio DNS, Domain Name System. Ya lo... Profe, Dígame. ¿el IMAP no es igual que el POP3 o el POP? Sí, pero trabaja de manera distinta. ¿Y ¿Ya? por O qué sea, trabaja de manera distinta? ¿Qué hace en tiene, especial? tiene distinta, porque por ejemplo, mira, tú tienes el protocolo SNMP. El protocolo SNMP, por ejemplo, trabaja una manera de enviar a un servidor, ese servidor lo mantiene y de necesita que otro protocolo lo tome y lo envíe. El IMAP, por ejemplo, el POP te envía directamente, se ocupa de todo. También utiliza un programa que es como, por ejemplo, Outlook. No sé si han escuchado de Outlook, que es Sí, sí, lo he escuchado. un programa de correo, ¿ya? Que existe la diferencia, por ejemplo, que ese programa te guarda los correos en tu equipo, ¿ya? Como un archivo que quedan guardados. En cambio, estos otros protocolos te deja una copia en un servidor externo, tipo como un cloud o una nube, que el programa tiene que ir a buscarlo y traerlo, ¿ya? En cambio, estos otros programas bajan el archivo completo y te lo dejan a ti guardado en tu equipo, ¿ya? O sea, profe, es decir que el POP3 se mantiene solo en el computador, ¿cierto? Claro, mira, creo que más adelante viene, lo vamos a analizar. Vamos a verlo si trae la explicación de los servidores de correo, si acá viene. Ahí te va a explicar más en detalle, ¿ya? Que viene la explicación acá, del IMAP. Ya porque estoy asociando al IMAP con el POP y eso se me hace que se me confundan los dos, que son Ah, muy claro, claro. parecidos. Mira, por el minuto, tómalos como distintos. Aquí te vamos a explicar cómo trabaja cada uno, ¿ya? Para no adelantarnos en la explicación.
Ya, gracias, profe. Ok, vamos a seguir entonces. Ya estábamos acá entonces, ¿cierto? Y la capa de presentación. ¿Qué nos dicen? La capa de presentación tiene tres funciones principales. O sea, ¿cuál es el trabajo de la capa de presentación? La que viene más abajo en el modelo OSI. Es la capa que antecede a la capa de aplicación en el modelo OSI. Recuerden que el modelo OSI está más depurado. ¿Por qué se enseña el modelo OSI? Porque al venir depurado puedo entender de una manera más detallada qué pasa en cada capa. ¿Ya? Recuerden que el modelo TCP/IP viene compactado. O sea, une lo que pasa en la capa de sesión, presentación y aplicación en una. ¿Ya? Pero aquí vamos a entender en detalle qué hace cada capa. Por ejemplo, la capa de presentación dice, da formato a los datos en el dispositivo de origen o presentación de en una forma compatible para que los reciba el dispositivo de destino. O sea, ¿qué puedo deducir de eso? Que la capa de presentación es la que da el formato. ¿Qué formato? Por ejemplo, si estoy enviando un archivo de video, la capa de presentación es la que pone este orden de formato. O sea, dice, este archivo de video es .avi, o es .mp4, o es .mkb. ¿Ya? O sea, la capa de presentación es la que le pone el apellido a los archivos que yo estoy enviando. Por ejemplo, si es un archivo de audio, este archivo es .mp3, por ejemplo. ¿Ya? O estoy enviando archivos de texto. Este archivo de texto es .doc, o docx, o txt. ¿Ya? Entonces, Es decir, que la uh-huh, capa de presentación le da ese término final. le da el formato. Ah, ya, Pone el formato, le pone el apellido a ese archivo que yo creo. ¿Ya? Es el ya. que dice este archivo es .mp3, este archivo es .doc, este archivo es mkb. ¿Ya? Dice, comprimir los datos de forma tal que los puede descomprimir el dispositivo de destino. Y en verdad, cuando yo hablo de dar formato, estoy hablando que un dato se está comprimiendo de una manera o con ciertas reglas. ¿Para qué? Para que un dispositivo que tenga la clave de cómo descifrar ese formato lo pueda leer. Por ejemplo, ¿qué programa podría descifrar un dato que viene en .mp3? ¿Cuál se imagina que podría descifrar ese dato mp3 que viene comprimido en mp3? ¿Qué programa lo podría descifrar? ¿Alguno que conozcan? Pero ¿cómo descifrar? Mira, entiendo esto. La capa de presentación lo que hace es dar formato. Dar formato es como comprimir el dato. Es como comprimirlo, pero en un lenguaje, en un cifrado especial. ¿Ya? Ya. Y esa compresión, en tal formato, la va a leer algún programa, ¿cierto? Que entienda esa compresión, cómo viene comprimido. Por ejemplo, si yo tengo un archivo que viene comprimido en formato TXT o en formato doc, que es el formato de Word, De texto. de texto, ¿qué programa podría descomprimir ese archivo para leerlo, para poder reproducirlo? Como Word. Word. Ahí lo dijiste. Por ejemplo, Word tiene la capacidad de leer ese archivo que viene comprimido en .doc, porque Word además es el programa que crea ese formato, ¿ya? Lo comprime en ese Ya. formato. Por ende, si yo te decía en el ejemplo anterior qué programa podría leer un archivo que viene comprimido en MP3, el reproductor de multimedia de Windows. O antiguamente existía un programa que se llamaba Winamp, que era para Oh, sí. escuchar música. O el AIM3 también. O el VLC de repente. ¿Ya? Que es más para videos, sí, el VLC. ¿Ya? Entonces eso se Ya, ahora refiere sí, sí entendí. a eso se refiere comprimir los datos de tal forma que los pueda descomprimir el dispositivo de destino. Se refiere a comprimir
que cuando los comprime les da un formato, ya sea MP3, MKB, .doc, dependiendo, ¿ya? Además, ¿qué hace la capa de presentación? Cifra los datos para la transmisión y descifrarlos al recibir, ¿ya? O sea, también pone ese ciframiento que va de la mano dentro de la compresión. Cuando los comprime también aprovecha de cifrarlos, ¿ya? También se hace el ciframiento en esta capa de presentación, o sea, de ocultarlos. Recuerden que cifrar es ocultar, es mostrar una cosa pero con otra cosa, ¿ya? Un poco como encriptar, ¿ya? Sigamos. Dice, la capa de presentación da formato a los datos para la capa de aplicación. O sea, en pocas palabras, es la que entrega los formatos. O sea, en la capa de presentación encontramos los formatos. Y establece estándares para los formatos de archivo. Dentro de los estándares más conocidos para video, encontramos QuickTime y Motion Picture Expert Group, MPEG. ¿Ya? O sea, hay archivos de video, archivos de imagen, ¿ya? Que podemos encontrar ahí. Dice, algunos formatos gráficos de imagen conocidos que se utilizan en redes son el formato de intercambio de gráficos, el GIF, que es conocido, ¿cierto? Que es una imagen en movimiento, un conjunto de imágenes que parecieran hacer casi como un video, pero en verdad, ¿qué es un GIF? Es un conjunto de muchas imágenes que se van moviendo sucesivamente. Es un poco cuando, no sé si lo hicieron ustedes cuando chico, uno dibujaba un monito de palito y luego en muchas hojas, y luego uno movía las hojas. Hacía el movimiento. Y hacía el movimiento, ¿ya? El GIF es eso, es lo mismo pero de una manera electrónica. Son muchas fotos unidas que van moviéndose en una velocidad, ya que pareciera que hace como un movimiento, es casi como un video, ¿ya? Pero muy corto. Pero en verdad es un conjunto de imágenes. El formato de Joint Photographic Expert Group, el JPG, el que conocemos las fotos, utilizamos generalmente, y el formato de gráficos de red portátiles, PNG, que generalmente se utiliza para imágenes cuando quiero que una imagen no tenga fondo, ¿ya? Porque es un tipo de imagen más profesional, usada a niveles más profesionales como diseño y esas cosas, ¿ya? Sigamos. Ahora vamos a analizar la capa de sesión. Dice, como su nombre lo indica, las funciones de la capa de sesión crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. La capa de aplicación, perdón, la capa de sesión, a diferencia de la capa de transporte, que habíamos visto que la capa de transporte también abre una sesión, pero recuerden que esa sesión es a nivel de un túnel de comunicación. La capa de sesión, en cambio, mantiene el diálogo, pero entre aplicaciones de origen y destino, ¿ya? Un poco, por ejemplo, como cuando me conecto a Facebook, ¿cierto? Ingreso mi login, mi usuario, mi contraseña, y puedo entrar a mi cuenta, ¿ya? Podría ser donde nosotros utilizamos la capa de sesión. Dice, la capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un periodo prolongado, ¿ya? Asociarlo a la capa de sesiones donde yo pongo mi usuario y contraseña, ¿ya? Eso cuando tenemos usuario y contraseña, pero generalmente cuando yo hago un clic en un link, ese usuario y contraseña sería el hecho de haber establecido esa conexión, haber hecho ese link, ese clic, ¿ya? O sea, esa acción de abrir esa comunicación está en la capa de sesión. Profe, Dígame. ¿por qué no hubieran hecho mejor que fuera así como transporte y después capa de sesión? Porque ahí me está diciendo que es como iniciar sesión, como lo dice su palabra. Claro. A ver, pero ¿cómo? Para que se entienda la diferencia. Eh, la capa de sesión es la que origina esta abertura, porque recuerda que
el origen de la comunicación, recuérdalo siempre, viene desde la capa de aplicación. Entonces nosotros venimos desde aplicación, presentación, sesión Ah, verdad que es al revés. Yo y siempre, transporte. Es al revés. sí entiendo al revés. Yo paso de física Claro, por arriba y yo al revés. Ya exacto. entendí. Entonces cuando da la vuelta y viene subiendo a la otra capa de sesión, es como que esta capa de sesión donde yo abrí va para la otra capa de sesión y le toca la puerta. No sé si se entiende. La capa de transporte Sí, ya entendí. generó el túnel. Es como que hizo el túnel. Pero la capa de sesión es la que abre la última puerta cuando ya estás por salir. Es como la que toca la puerta. Imagínate que estás saliendo de la cárcel, llegaste a tu Está destino. saliendo la cara. Claro, estáis escapándote de la cana, llegaste ahí y estáis tocando la puerta para que alguien arriba te abra el escape final. Eso hace Ah, la capa ya. de sesión. ¿Ya? La capa de transporte te hizo el túnel, pero la capa de sesión te abrió la puertita Ya, para gracias, escapar. profe. Eso Es es. que tiendo a confundir así como física para arriba y Sí de tiende a aplicación para pasar, abajo. claro, pero la capa de aplicación es donde nosotros generamos la comunicación, ¿ya? Y es donde Ya, llega el gracias. destino final. Es el origen y el destino. Entonces, la capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un periodo prolongado. ¿Ya? Esa es su función. Protocolos de capa de aplicación. ¿Qué protocolos encontramos? Encontramos sistema de nombres de dominio, DNS, configuración de host, que vendría siendo el bootTP, que es un protocolo que vamos a analizar más adelante, DHCP, que es el protocolo de entrega dinámicas de direccionamiento, los protocolos de correo, que también los vamos a analizar más adelante, cómo funcionan, las transferencias de archivos, y el protocolo web, que lo vamos a ir trabajando también en sistema operativo de redes, en su configuración. Y estos son algunos de los protocolos o aplicaciones que nosotros encontramos en la capa de aplicación. ¿Ya? Bueno, acá se hace referencia un poco al modelo de cliente-servidor. ¿Cuándo soy cliente y cuándo soy servidor? Cuando yo tomo un recurso, voy a pedir un recurso hago referencia, por ejemplo, a archivos, videos, eh, eh, aplicaciones a distancia, a eso me refiero con recurso. Cuando yo pido un recurso, yo estaría siendo el cliente, ¿ya? Y el servidor es quien me entrega ese recurso, ¿ya? Como por ejemplo, cuando yo quiero descargar una película, yo estoy siendo cliente porque quiero tomar un recurso que está alojado en un servidor, ¿ya? Entonces, el modelo cliente-servidor habla de un cliente, que es alguien que necesita un recurso, necesita tomar algo de un servidor, ¿ya? Entonces, cliente, servidor. Servidor, recordemos que es quien te entrega este recurso constantemente, ¿cierto? Entonces dice modelo cliente-servidor. Los archivos se descargan del servidor al cliente, ya sea a tu celular, a tu PC, a un teléfono IP, ¿ya? Los recursos están almacenados en el servidor, ¿ya? O sea que cuando yo me conecto, por ejemplo, a Facebook o a Instagram, todos esos datos que corresponden a mi cuenta están alojados en un servidor físico en algún lugar del mundo. O sea que si yo tuviese la capacidad de viajar, moverme e ir a la granja de servidores, podría saber en qué servidor exacto están alojada tal foto o tal post o tal video. Eso está guardado en un lugar físico, que nosotros le llamamos data center o centro de datos, ¿ya? También se le conoce como granja de servidores, ¿ya? Por eso cuando nos hablan de nube, y recordando un poco lo de los primeros capítulos, la nube no es que esté en un lugar parecido así como el paraíso o el cielo, que mis datos están volando en la nada. No, la nube es un conjunto de servidores, ¿ya? Que también lo podemos conocer como las redes SAN, Storage Area Network, o una red de almacenamiento, ¿ya? Que son los data centers. Entre otras funciones que tienen los data centers, ¿ya? Una de ellas es, por ejemplo, alojar datos, ¿ya?
Entonces los recursos están almacenados en el servidor. Un cliente es una combinación de hardware y software que se usa en forma directa. O sea, el cliente tiene esto, lo que sería el alma y el cuerpo, el software y el hardware. Eso es el cliente, la combinación es el todo. Es, por ejemplo, mi laptop con un sistema operativo. El sistema operativo sería mi software. La laptop es el hardware. Y la combinación de estos, más el querer pedir el recurso, me convierten a mí en un cliente. ¿Ya? Ahí es cuando yo soy un cliente. Cuando pido un recurso a un servidor externo y además tengo un software y tengo un hardware. Todo ese conjunto me denomina a mí como cliente. ¿Ya? Chiquillos, por temas de tiempo, vamos a llegar hasta esta presentación. Vamos a seguir la próxima semana, ¿ya? Vamos a dejar que 2 minutos 30. No sé si tienen preguntas, consultas, algo que quieran decir, acotar. Ya, chiquillos, esta semana se va a enviar solamente una guía de trabajo que la van a tener en el sistema el lunes 18, de mi parte, una guía, que es la del sistema operativo de redes. Obviamente hay 4 guías más que van a ser subidas al sistema, ¿ya? Pero de mi parte esta semana va la de sistemas operativos de redes. Entonces, como les decía, la próxima semana vamos a seguir con el capítulo de la capa de aplicación. Una vez terminado el capítulo, vamos a trabajar con el examen final, práctico. Daniel pregunta, profe, ¿las diapositivas están en el correo? Sí, están todas enviadas al correo. Y si no la tienes, envíame un correo a teleco.sanmateo@gmail.com. Se la envía a Roger. Vamos a poner aquí a todos. Ahí está. Un correo ahí y yo te respondo con las diapositivas de vuelta. ¿Ya? Recuerden también, las clases quedan guardadas en el canal de YouTube para que las vean cuando quieran. ¿Ya? El canal de YouTube.